Los procesos sociales son una construcción a partir de las necesidades, las aspiraciones y los propósitos de una población o una comunidad. Buscan mejorar la calidad y el bienestar social. Asimismo, todo esto se hace a partir de acciones que se articulan con instituciones, organizaciones y la comunidad en general. De todo esto estaremos hablando cortésmente. Comencemos. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente, cada semana con temas de interés para la comunidad en general. Para nosotros siempre es un gusto, es un placer estar con ustedes por Conecta. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible, que están detrás de cámaras en la parte de la producción y todo lo que tiene que ver con el salir al aire. En verdad que es un gusto y como siempre trabajando temas que tienen que ver con la parte mental, física, social, política, todos los aspectos que tienen que ver con el ser humano, pero también con el territorio. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de cómo y esa intervención que se hace desde los procesos sociales. Para eso hemos invitado a Andrés Felipe Gómez. Él es trabajador social, es magíster en terapia de familia y de pareja, y ha trabajado con muchas poblaciones. Andrés Felipe, bienvenido, qué bueno tenerlo en el programa. Muchísimas gracias, Camilo, por la invitación. Muy bien, empecemos primero hablando qué se debe tener en cuenta cuando se pretende hacer una intervención social, cuando uno quiere iniciar un proceso social. Bueno, yo quiero partir de algo muy importante, y es que para mí lo que se necesita es la intención, como esa intención de acompañar a una población alrededor de sus necesidades e intereses. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo quiero realizar un proyecto social, no necesariamente tengo que ser trabajador social, o psicólogo, o desempeñarme en alguna profesión, no, sino que también desde mi rol como ciudadano o ciudadana, puedo contar con una convicción, con un objetivo en mente respecto a la hora de acompañar a un grupo poblacional mediante un proyecto social. Entonces, en mi caso particular, como trabajador social, siempre lo he realizado desde mi ejercicio profesional, pero también en ese camino he conocido muchas personas que desde iniciativas que dedican mucho a la gestión de recursos, se encargan de crear proyectos sociales, no desde una entidad, sino también desde esa pasión con la que quieren acompañar a un grupo poblacional específico y mejorar su calidad Felipe, de vida. Me permite justamente ahí, y lo interrumpo, es porque usted dice algo que me parece a mí supremamente valioso para empezar como a entrar en lo que queremos desarrollar y dejar, además de mensaje en el programa. Y tiene que ver con esos actores. Uno normalmente siempre como que piensa en que o es una alcaldía, una gobernación, sí, el Estado, ¿cierto? ONG, las que lideran, pero realmente usted aquí en el inicio de su respuesta nos dice la comunidad, el ciudadano, y desde ahí creo que es la base, y en ese sentido es muy importante, y quisiera para que continuara Felipe con ese rol que tienen las personas dentro de un proyecto, porque a veces desde los escritorios se piensa una cosa y no se tiene en cuenta la comunidad. Sí, ese de hecho era el segundo aspecto que quería mencionar, y es la empatía. Desde mi punto de vista, a la hora de acompañar una población, sea con un proyecto social o desde otro espacio o iniciativa, también es muy importante contar con eso, como contacto, con empatía hacia esa población que uno quiere beneficiar. No solamente la vocación o la idea, sino también como esa sensibilidad. Porque eso va a orientar toda la elaboración del proyecto. En esa medida, digamos que uno, al tener mayor sensibilidad, tiene tacto y también respeto hacia esa comunidad. Uno no llega a imponer como lo que uno cree que esa población necesita, sino que uno lo que hace es un análisis de contexto, de cuáles son las necesidades reales de esta población, que por uno u otro motivo yo quiero entrar a acompañar. Entonces también implica eso, implica sensibilidad y el análisis de contexto, porque no se trata de, desde mi visión, yo llegar a imponer lo que creo que necesitan sino entrando en contacto directo con la población,
yo pasar a eso, analizar como las necesidades que tienen, los intereses, su cosmovisión. Es respetar. De hecho, esto se hace mucho en los proyectos sociales con población indígena. Yo no he trabajado con este tipo de población, con estas comunidades, pero conozco compañeros que sí lo han hecho, entonces implica mucho eso, sensibilidad, ponerse en el lugar de estas comunidades. Qué importante, Felipe, justamente esa palabra empatía, que en últimas termina siendo ese aliento diario para poder uno comprender, porque los procesos sociales indudablemente se tienen que estar constantemente evaluando, informando, sí, y generando, digamos, que acciones para comprender también esos cambios, esas transformaciones. Y en ese sentido también es muy importante, y quisiera preguntarle, Felipe, desde su experiencia, ¿dónde está realmente la clave de hacer un proceso social? Y me refiero a esto es porque no, digamos que una actividad, no un proyecto en específico, necesariamente implique un proceso social, ¿cierto?, de transformación, de cambio. Desde su experiencia, ¿ha tenido la oportunidad de ver o de evidenciar realmente un proceso en el que se vio que hubo una gran transformación, unos cambios o una apropiación de la comunidad con su territorio? Entonces, ¿dónde está realmente como la clave o qué aspectos son fundamentales para uno saber que sí está haciendo un proceso social? Sí, yo considero que esa es una pregunta bastante corchadora porque son muchos elementos, pero precisando unos cuantos, diría que inicialmente identificar la población a la cual yo quiero llegarle con mi proyecto, con mi proyecto de intervención, la cual quiero acompañar. Y eso parte mucho de qué me mueve a mí, si me mueven los animales, si me mueve la población LGBTI, si me mueven los adultos mayores, los jóvenes, porque de entrada ese va a ser el motor que todo el tiempo me va a estar impulsando a llevar a cabo ese proyecto, porque un proyecto también implica mucho esfuerzo. Entonces de entrada necesito ese motor, como ese aliento, y parte de la población a la que quiero beneficiar, o acompañar, mejor dicho, apoyar. Por otro lado, también involucra como un análisis de contexto, como te comentaba, entrar no solo a mirar lo que yo siento que necesita esta comunidad, sino en contacto directo con ellos, indagar por esos motivos, y de ahí surgen los objetivos como tal del proyecto. Los diferentes objetivos a los cuales yo le voy a apuntar o esas metas que me voy a trazar. También me parece importante tener en cuenta todo un marco teórico para también no partir solamente del quehacer cotidiano, sino también basarme en diferentes asuntos. Por ejemplo, si mi proyecto es con población LGBTI, mínimamente comprender qué significan las siglas, también los diferentes enfoques de intervención, si es promoción de la salud, si es preventivo, en fin, hay muchos enfoques también que van orientando como esos proyectos. Por otro lado, fuentes de financiación, porque también un proyecto requiere de recursos, eso implica elaborar como todo el presupuesto, el cronograma. En el cronograma me parece muy importante también plantear la evaluación, que lo mencionabas ahora. Un proyecto no solamente se evalúa al final, sino al comienzo, también durante y ya al cierre del proyecto, porque cuando uno arranca un proyecto, uno no puede controlarlo todo en su condición de ser humano. Entonces es importante plantear diferentes momentos de evaluación para hacer cambios necesarios que se puedan llegar a presentar. Y lo que yo más disfruto, el trabajo social comunitario como tal, cómo voy a entrar en contacto yo con esa comunidad, a través de qué estrategias, qué enfoques de intervención, pero entonces cómo materializo esos enfoques como en esa caja de herramientas, por así decirlo, en esas técnicas con las cuales voy a llegar. Felipe, al inicio yo mencionaba en el programa que indudablemente las necesidades, las problemáticas, pero también esas aspiraciones, esos sueños que tienen los ciudadanos, las personas que habitan o que convergen en una idea, porque no solo es, digamos, que en términos de lo que es, por ejemplo, un municipio o un departamento, sino también intereses, como los mencionaba usted, algunos temas, algunos aspectos que mueven a las personas, y en ese sentido, digamos que aparece, considero yo, uno de los retos más importantes, y es poder definir dónde uno quiere llegar, ¿cierto?
pero con base también en algo que a veces se adolece mucho, Felipe, y es el tema de la información. Uno muchas veces tiene un montón de supuestos, de creencias, cree que el problema está ahí, eso es un efecto, y no está atacando realmente las causas. Muchas veces algo que funciona en otra parte, entonces queremos hacerla aquí, y resulta que esos aspectos, digamos que ya en la implementación, son los que realmente nos llevan a tener como mejor éxito. En ese sentido, justamente quisiera preguntarte, Felipe, por esos pasos que ya nos has mencionado, pero también cómo tener, si bien uno no cuenta con un profesional, porque pues el profesional sí tiene, digamos que técnicamente las herramientas, pero ahorita mencionábamos un presidente de una acción comunal, un líder comunitario, una persona que no necesariamente es profesional. ¿Qué mensaje dejarle ahí? Como para que de pronto no empiece uno como a irse por donde no es. Sí, a mí me parece, lo que estás diciendo es muy cierto, porque digamos que uno como profesional cuenta con diversas herramientas para elaborar ese proyecto. De hecho, escuchándote pensaba en técnicas como los árboles de problemas, las matrices DOFA de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que eso es como el primer paso a la hora de elaborar un proyecto, toda la etapa de planeación, de estructuración, y requiere de técnicas y herramientas. Yo a lo que invito a la comunidad que está viendo el programa es como a eso, si de pronto no tienen las herramientas, se pueden adquirir de manera empírica, acudiendo mucho a profesionales que ya cuentan con ellas, por ejemplo en las alcaldías, en las oficinas de planeación estratégica, en programas como los de innovación, que son dependencias o secretarías que trabajan precisamente esos temas. También acudir a fundaciones, porque las fundaciones también arrancaron elaborando sus proyectos en un estado muy inicial, y hay muchas fundaciones que son lideradas por profesionales, pero otras que también son lideradas por presidentes de juntas de acción comunal, que de pronto no tienen formación profesional, pero es más eso, es la convicción de querer transformar la sociedad a través de un proyecto social, y buscar enlazarse con otras personas. Cuando yo hablo de gestión de recursos, no hablo solamente del tema económico, sino también del capital humano, de los espacios. El capital humano involucra eso, involucra acudir, tocar puertas para recibir asesorías. En universidades también tienen programas de acompañamiento, por ejemplo en la Facultad de Trabajo Social con practicantes. Felipe, quiero propiciar un espacio para hablar un poco de su experiencia con algunas poblaciones, jóvenes, comunidad LGTBIQ+, Sí, más Q, ¿cómo es? Lo que pasa es que las siglas cambian mucho. LGBT, yo lo menciono LGBTI, hasta ahí lo dejo, o LGBTI+. Eso es. Y así con muchos otros públicos, con otras poblaciones, de hecho desde su maestría justamente en terapia de familia y pareja. ¿Cómo ha sido esa experiencia ya y qué podemos mencionar con respecto a lo que ha sido ese proyecto y ese trabajo ya en la parte laboral? Bueno, lo primero es que ha sido un reto, porque uno no nace aprendido y entonces uno también se confronta mucho consigo mismo. Entonces, eso ha sido todo un reto y todo un proceso de aprendizaje. Cuando comencé en trabajo social, yo el trabajo social comunitario no lo tenía en mente. De hecho, pensaba más en el trabajo social gerencial, en empresas privadas. Pero la vida me encaminó a terminar siendo practicante de trabajo social en el programa de juventud de acá del municipio. Digamos que yo llegué con inseguridades, sustos, porque entré a acompañar el proyecto de juventud, el programa de juventud, y eso implicaba trabajo social comunitario. Yo sentía que quizás no contaba con las herramientas suficientes para hacerlo, pero me di cuenta de que sí. Para mí fue muy valioso todo el tiempo en el que estuve en el programa de juventud, porque me di cuenta de que a la hora de desarrollar este proyecto, porque el proyecto ya estaba conformado, ya estaba elaborado, entonces yo entré a apoyarlo como trabajador social. Me di cuenta de que uno llega a ponerle
como la pasión, las ganas de hacer bien las cosas, de transformar o impactar positivamente a los demás. Entonces desde ahí yo busqué ser muy creativo, ser muy empático, buscar la manera de llegarle a los muchachos, a las muchachas, a través de todo lo que estaba haciendo para formarlos en habilidades para la vida, en liderazgo. Entonces, como te decía, fue un reto, pero lo asumí teniendo siempre presente eso, que yo quería hacerlo muy bien por los jóvenes. Ajá. Este es un área en la que me he movido, que como es con jóvenes implica mucha creatividad y mucha empatía. Así es. Conectar con ellos puede no ser tan fácil porque implica tener unas estrategias diferentes a las que se usan con los adultos, entonces implica eso, como mucha capacidad de moverse, también porque trabajé con jóvenes de la zona urbana, también de la zona rural, entonces, por así decirlo, también implica tener en cuenta cómo son los jóvenes de cada uno de estos entornos. También he trabajado con población transgénero, pero no tanto desde la intervención social, sino también desde la investigación social. Yo llegué con muchos temores también, en el sentido de que hay prejuicios o imaginarios negativos acerca de ellas, y eso es algo totalmente erróneo de la forma en la que yo lo viví, porque cuando llegué a conocerlas, conecté con ellas, pero desde su humanidad, no desde los prejuicios o la forma en la que la sociedad a veces las rechaza. Entonces me encontré con seres humanos con muchos sueños, pero también con muchas heridas en su vida, heridas de abandono familiar, de abandono de sus amigos. Entonces llegué a contacto y me dio mucha felicidad ver que ellas percibían eso. Entonces al percibir eso, le abrían a uno como su vida para que uno realizara su investigación. Ellas me decían que no querían participar cuando apenas yo estaba hablando con ellas, porque se sentían muy manoseadas, por así decirlo, como que llegan los investigadores, las ven como seres raros, para sacarles información y ya, y se van, presentan su tesis y listo. No, desde mi punto de vista yo dije, bueno, llegué, les expuse como la idea de mi investigación, ellas evidenciaron que eran temas o cosas que yo quería conocer porque conectaba con ellas, con sus heridas, de pronto con su pasado de muchas dificultades, pero también con esas personas que han luchado por ser lo que quieren ser en la vida y que también cuentan con muchos sueños y entonces se reponen a las dificultades porque tienen muy presente como ese camino que se quieren trazar, ya como mujeres. Entonces, y desde ahí, con los resultados de la investigación, también entrar a hacer mucho activismo. Si bien no me considero un activista a grandes rasgos, que hace conferencias, cosas así como en niveles muy grandes, digamos que los resultados de mi investigación los convierto en un proyecto de intervención, por así decirlo, o en iniciativas de intervención, porque en diferentes espacios hablo sobre ellas y su realidad con la intención de que las personas las vean con otros ojos, con unos ojos de humanidad. Qué importante esa experiencia, Felipe, porque indudablemente, y retomo lo que usted ahorita mencionaba con respecto a ese trabajo, a las personas que tienen esa vocación de tener contacto y de gestionar desde muchos aspectos el bienestar, tantos aspectos que mejoran las condiciones del ser humano. Y en ese sentido se requiere de eso, de empatía, de pasión, de amor, de gusto por hacer las cosas, porque también es un trabajo y pues personalmente que también he tenido en mis 23 años, 24 años de servicio justamente público y ahora también desde una corporación en trabajo siempre social y comunitario. Eso es lo que lo mueve a uno, el ver la sonrisa del otro, el ver la esperanza del otro, la posibilidad de ayudar al otro, y eso realmente es algo muy hermoso. Y en ese sentido también quiero, Felipe, que hablemos de un aspecto que para mí ha sido, digamos que me genera muchas dificultades cuando escucho políticos o personas también de la comunidad decir que lo social no se ve. Entonces, que la gente ve las obras, que la gente ve la infraestructura, y yo personalmente discrepo de esa idea de que lo social no se ve, porque a mi juicio y desde mi percepción es lo que más se ve, porque si usted logra tocar una persona, generarle un proyecto de vida, cambiarle un montón de aspectos
para el mejor bienestar, eso indudablemente, eso se ve a leguas, como se dice. Una persona feliz, una persona con un proyecto de vida, una persona con salud, una persona con cultura, con educación, se ve, pero sin necesidad de que hable ni siquiera. Entonces, en ese sentido, quisiera que habláramos un poco de cómo los procesos sociales, los proyectos sociales han empezado a comprender desde los indicadores, desde un montón de aspectos para ser visibles realmente y un poquito desmitificar eso de que lo social no se ve, porque muchas veces por ahí es que la gente cuando no quiere invertir realmente en procesos sacan esa frasecita que además a mí me duele mucho. Sí, bueno, desde mi experiencia personal y profesional, a mí me gusta ser más trabajador social comunitario que trabajador social en el ámbito de coordinar proyectos. De hecho, bueno, al respecto, sobre lo que mencionabas de los indicadores, los coordinadores de los proyectos con los que he trabajado han sido bastante organizados, bastante eficientes y finalmente pues los indicadores, todo ese proceso que se traza para hacerle seguimiento al proyecto y evidenciar sus resultados, es un proceso muy serio y muy bien elaborado, que a términos de datos, de información, pues arroja mucho. De hecho, en este momento estoy trabajando para un proyecto nuevo y el sistema de información es una cosa de locos que la estoy aprendiendo y permite hacer un seguimiento desde el principio hasta el final y arrojar como cifras. Pero lo que vos dices es finalmente lo que más satisfacción le genera a uno a la hora de desarrollar los proyectos sociales y por eso me gusta más vivirlo no como coordinador sino como trabajador social comunitario, porque es la gente, es uno ver cómo desde el acompañamiento que uno brinda le permite a las personas agenciarse, por así decirlo, a sí mismas. Digamos que aprender a resolver asuntos que se presentan en sus vidas, dificultades, también trazarse planes para alcanzar los sueños que desean alcanzar, por ejemplo, superar, en el caso de las mujeres transgénero, superar como las diferentes dificultades que han atravesado por su vida, de rechazo familiar, de dificultades escolares, que a veces tienen que salirse del colegio, pero que finalmente regresan, porque es un sueño que no quieren hacer a un lado por la sociedad, de acompañar a los jóvenes a la hora de formar un pensamiento crítico, pero también de, por así decirlo, explorar como las múltiples posibilidades que les ofrece el entorno, de materializar como sus sueños. En el caso de la terapia familiar y de pareja, también desde la terapia, acompañar familias y parejas para que se relacionen de una forma diferente, para que aprendan a hablar acerca de sus necesidades, pero también hablar acerca de lo que a veces les da temor hablar en la intimidad del hogar y que prefieren llevarlo a la terapia. Eso es lo que finalmente habla de los procesos de acompañamiento social, sea desde la investigación o la intervención, que uno como profesional y las personas también van creciendo. Entonces, si bien no se ve como un edificio inmenso, pues un edificio, una calle pavimentada, porque a veces los políticos lo comparan es con eso, con la infraestructura, como que la infraestructura se ve más. A mí me parece que sí se ve desde lo que tú decías, desde la satisfacción y los cambios que las personas empiezan a implementar en su vida y finalmente eso en que se termina convirtiendo en una sociedad que se respeta, que tiene cultura ciudadana, que se cuida tanto a sí misma como a los demás y son quienes van a hacer uso de esta infraestructura y entonces lo van a hacer con mayor conciencia, con mayor felicidad, plenitud. Pero esto sin desconocer también que los proyectos sociales en ocasiones no generan los resultados que uno espera, porque a veces las comunidades no son tan receptivas o uno no llegó de la manera como adecuada, quizás porque no se trazó como un camino que partiera de las necesidades particulares. Entonces a veces también hay poca receptividad por parte de la comunidad. Entonces lo importante ahí es uno tampoco tomárselo personal, sino buscar formas de mejorar. De hecho en la terapia era algo que hablábamos mucho, que por uno u otro motivo puede que la familia o la pareja que llegó a consulta no vuelva después de la primera sesión. ¿Uno qué hace ahí? ¿Se va a echar
como cargas a sí mismo, no, es que fallé, ¿qué pasó? Uno realmente no sabe qué sucedió, si fue algo de la familia, si fue de uno o si fue de ambos. Pero entonces es eso, analizar, reflexionar y también hacer cambios. Así es. Felipe, nos queda un minuto y quisiera que lo aprovecháramos para que usted nos dejara un mensaje de ese rol que tenemos como ciudadanos, como instituciones, para realmente propiciar ese trabajo, esas intervenciones y que realmente se den procesos. ¿Qué mensaje final podemos dejar a la comunidad y de manera de síntesis de todo lo que hemos hablado? Yo pienso que el mensaje más importante es que como sociedad debemos acompañarnos, debemos acompañarnos, apoyarnos, sea desde proyectos sociales, sea desde acciones cotidianas. Como que me di cuenta de que a alguien en el colegio lo trataron mal, entonces yo soy compañero de esa persona que trató mal al otro, yo puedo interceder. Pues no solamente desde proyectos, desde nuestro rol como profesionales, sino también desde los pequeños actos cotidianos estamos generando cambios. Así es. Tanto lo cotidiano como ya, por así decirlo, lo estructurado de los proyectos finalmente apuntan al cambio. Es que el cambio se da desde lo pequeño como desde lo grande. Entonces, como sociedad hemos pasado por cosas difíciles, pasamos por la pandemia, por el cambio climático, mirar en este momento cómo está. Entonces, la invitación es esa, permitámonos acompañar al otro, también hablar de nuestras necesidades, buscando eso, promover cambios, promover como mayor bienestar. Felipe, pues en verdad muchas gracias, un mensaje final cargado en verdad de esa esperanza, pero también de esa motivación que nos debe llevar a todas las personas por hacer desde nuestro quehacer, desde nuestro día a día, desde ese metro cuadrado que tenemos, el cual también empieza a inspirar y a mover otros, y en ese sentido pues esas acciones son las que van cambiando. Muchas gracias, Felipe, desearle éxitos en este nuevo proyecto que está ahora en Medellín, y pues muchas gracias por sus palabras y todo lo que hablamos en el programa. No, muchas gracias a ti por la invitación y espero que las personas que estuvieron escuchando el programa se vayan con eso, con la intención de acompañar a los demás. Así es, y qué bonito en verdad ese mensaje. A ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Ya saben que estamos cada semana con un invitado más para hablar cortésmente.